Muy apreciables compañeros supervisores de educación secundaria, por este conducto me dirijo a ustedes con emoción y mucho respeto para solicitarles su valioso y firme apoyo que tiene como objetivo primordial fortalecer nuestros valores cívicos. En esta gran ocasión de la celebración del 110º aniversario de la celebración de la Revolución Mexicana, en todos los planteles de educación secundaria de todas las modalidades en nuestro estado, hemos enviado 2 proyectos sobre este importante tema. 1. Conmemoración del 110º aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Y el otro proyecto, denominado Proyecto Radiofónico en Video de la Historia de la Revolución Mexicana. Todo esto nos permitirá a esta dirección, con su presencia, obtener un estándar del interés de los alumnos y a los agentes educativos de los planteles a sus dignos cargos. No omito solicitarles evidencias que nos permitirán tener una memoria de esta efeméride de la máxima trascendencia para la historia de todos los mexicanos. Sin otro particular, aprovecho el momento para enviarles un cordial saludo y espero que este documento se multiplique y se aplique en las aulas o en los medios de comunicación de los maestros el próximo 20 de noviembre de este año en curso. Mi saludo y mi afecto para cada uno de ustedes. Hasta luego. La Secretaría de Educación de Tamaulipas, a través de la Dirección de Educación Secundaria en el Estado, tiene a bien conmemorar el 110º aniversario de la Revolución Mexicana y por medio de este programa radiofónico en video, les invita a ser parte de esta celebración en la que las alumnas y los alumnos podrán ampliar su conocimiento brindando un espacio para un aprendizaje interactivo a distancia. Corría el año de 1908 y el discurso de Porfirio Díaz decía: Yo he construido una gran cantidad de escuelas, pagué la deuda externa, el tren tiene la mejor infraestructura de su vida, México ha tenido increíbles avances y es autosuficiente. Tengo 27 años en el poder y aquí seguiré. Sí, pero esto lo había construido a costa del pueblo mexicano, pagándoles muy poco y tratándolos como esclavos. Trabajaban por muchas horas, sin día de descanso. Abrimos las páginas de la historia entrevistando a los héroes de la Revolución Mexicana, quienes nos dieron patria y libertad. Bienvenidos a este programa. A continuación, les presentaremos la entrevista realizada por los alumnos del tercer grado de la escuela secundaria Rafael Ramírez, de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Buenos días, transmitimos desde la más precisa 3.2. Hoy, 8 de octubre de 1910, tengo el honor de dar la entrevista a la Adelita más popular, Adela Delade, en nuestro programa La Historia con. Muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí y charlar un poco con nosotros, permitiendo que el público la conozca más. Empecemos. ¿Dónde y cuándo naciste? Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Pues le cuento que yo nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, un hermoso lugar, el 8 de septiembre de 1900. ¿Cómo viviste tu infancia? Como bien se sabe, yo soy una mujer rebelde, de esas que llevan la valentía en la sangre. Viví mi infancia con mi padre, el cual era un adinerado comerciante de Ciudad Juárez. Mi padre jamás me quería contar sobre la existencia de mi madre, ni mucho menos platicar conmigo. Así fue como un día me llené de valor y me rebelé ante mi padre para incorporarme a la Asociación Mexicana de la Cruz Roja. ¿Cuál es tu estado civil? Pues si le contara, tuve mi primer amor. Trabajaba en el ejército y se llamaba Antonio.
Poco después falleció. Fue muy doloroso para mí. Usted ya sabrá, pues perder a una persona que quieren demasiado no es tan fácil. Después de mucho tiempo volví a encontrar el amor, por lo que ahorita estoy casada con el coronel Alfredo Villegas, el cual también trabaja en el ejército y quien era jefe de Antonio. Qué corta es la vida, ¿no lo creen? ¿Cuál fue el hecho o suceso que te hizo intervenir en esta lucha revolucionaria? Como lo he dicho antes, me incorporé a la Asociación Mexicana de la Cruz Roja, por lo que con mi gran desempeño y fuerza para lograr ayudar y estar de asistente médica, pude intervenir a la lucha de la revolución. ¿Cuáles son las características de la gente con la que luchas? En realidad yo no luchaba tanto. Lo que yo hacía era apoyar a los soldados heridos con asistencia médica. Permítanos una pausa comercial de nuestros patrocinadores. Palmolive en su baño diario embellece y perfuma su piel con aceites de oliva y palma. Palmolive le da suavidad. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en la entrevista con nuestra invitada. ¿Y por qué te involucraste en este tipo de gente? Porque sabiendo que iban a luchar y que iba a haber demasiados heridos, pues alguien especializado tendría que estar ahí como asistente médica. ¿Cuáles son tus ideales en esta revolución? Ayudar y proteger a los soldados heridos que sufrieron alguna agresión de la revolución. Cuéntanos una anécdota de tu vida, por favor. Una anécdota. Pues recuerdo que cuando terminé la secundaria, un poco después me incorporaron al grupo de enfermeras que había fundado la señora Leonor Villegas de Manón para apoyar a los ejércitos que luchaban en la justa revolucionaria. ¿Qué haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre lo paso con mi esposo y atendiendo a las personas que viven cerca de mi comunidad. ¿Cuál es la frase o pensamiento que implementas en tu vida? Siempre apoyar a las personas sin importar las circunstancias. ¿Qué impacto crees que tenga tus ideales en el futuro? Mucho, porque tanto hombres como mujeres siempre podrán dar atención médica a quien lo necesite. Por último, ¿algún mensaje a la sociedad mexicana que quieras decir? Que siempre luchen por lo que quieran ser y siempre tratar de dar un ejemplo a la sociedad. Muchas gracias por sintonizar esta asociación, la más precisa 3.2. Y esperen la próxima con otro invitado en este programa llamado La Historia con. Otro personaje importante de la historia de la revolución es Ricardo Flores Magón, revolucionario, socialista, activista, escritor y filósofo. Buenos días, hoy 20 de octubre de 1918 tengo el placer de realizar una entrevista a Ricardo Flores Magón en nuestro programa La Historia con. Muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí y charlar un poco con nosotros, permitiendo así que el público lo conozca un poco más. ¿Qué le parece si empezamos? Es un honor estar aquí en el programa. Claro, empecemos. ¿Dónde y cuándo naciste? Nací en el municipio de San Antonio, El Oxitlán, Oaxaca, México, el día 16 de septiembre del año de 1874. Actualmente tengo 44 años. ¿Cómo viviste tu infancia? Los primeros años de mi vida los pasé en el estado de Oaxaca, donde conviví con indígenas de la Sierra Mazateca, ya que mis padres nacieron cerca de ese lugar. Cuando cumplí los 8 años, fui con mi familia a la Ciudad de México, donde cursé parte de mis estudios. Años más tarde, más o menos como a los 14 años, me incorporé a la Escuela Nacional Preparatoria y participé en los primeros brotes de antirreeleccionismo estudiantil. ¿Cuál fue su estado civil? Pues actualmente no tengo pareja y mi intención es vivir con libertad y plenitud, ajeno a los prejuicios y vicios habituales. ¿Cuál fue el hecho o suceso que te hizo intervenir en esta lucha revolucionaria? En mi hogar éramos antiporfiristas. No estábamos de acuerdo en que Porfirio Díaz gobernara y existiera la reelección, así que tras pasar los años eso fue empeorando
y se me presentaron oportunidades para lograr acabar con el porfiriato, y por ello me uní a grupos que se enfocaban en ello. Muchas oportunidades las rechacé porque no me parecieron lógicas en lo absoluto. ¿Cuáles son las características de la gente con las que luchas? Pues las personas que están a mi lado son astutas, les gusta la justicia y piensan igual que yo. La gente contra la que lucho solo quiere poder, son inteligentes, pero se dejan llevar por instinto y no piensan en lo que harán. Como quieren del poder, esto hace que actúen mal. Pasemos a comerciales. Enseguida volvemos con la entrevista a nuestro invitado. Millones de mexicanos prefieren Mejoral sobre otros analgésicos. 8 de cada 10 médicos usan y recomiendan el principal ingrediente de Mejoral contra el dolor. Claro, contra dolores, Mejoral da alivio rápido y reanima. Bueno, continuamos con Ricardo, nuestro invitado especial de esta mañana. Sigamos con esta agradable entrevista. ¿Por qué decidió involucrarse con ese tipo de gente? Pues verás, a mí me gusta estar con gente que comparte mis opiniones y que lucha por lo que quiere. Decidí estar con mis hermanos porque la familia es primero y, como dije anteriormente, no estábamos de acuerdo con el porfiriato. ¿Cuáles son tus ideales de esta revolución? Mis hermanos y yo teníamos como ideal acabar con la esclavitud y poder crear el Partido Liberal, para que los científicos y personas que querían compartir sus conocimientos lo hicieran libremente sin temer ser juzgados o incluso asesinados. Cuéntanos alguna anécdota de tu vida. Cuando era joven me juntaba con compañeros muy rebeldes y con ellos iba a reclamar por un gobierno, por uno nuevo, pero los que estaban en pro del porfiriato nos buscaban pelea y como estaba en mi época de pubertad, yo quería y deseaba independizarme de mis padres. Así que dejé de contar con su apoyo y abandoné los estudios. Seguí como en reclamos hacia el gobierno hasta que una vez nos llevaron a la cárcel por andar de escandalosos. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Junto con mis hermanos escribo libros en los que hablamos de la vida, de cómo es nuestro punto de vista sobre ella. También expresamos que la gente no debe dejarse esclavizar por nadie. También hago escritos en periódicos y cartas hablando de liberalismo. ¿Cuál es la frase o pensamiento que implementas en tu vida? Pues mira, yo tengo muchas frases, pero la que me gusta más es esta, que dice así: la rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. ¿Qué impacto crees que tendrá tus ideales en el futuro en la sociedad mexicana? Siento que al hacer esto puedo lograr que la gente no se sienta esclavizada y que después de todo lo que puedo lograr, las personas puedan ser libres y no tendrán miedo a decir lo que sienten. Ya para concluir, ¿algún mensaje que quieras dar a la gente? Primero, muchas gracias por interesarte en mi vida y hacerme esta entrevista. Y un mensaje que le quiero dar a la gente es que la libertad no se conquista de rodillas, sino de pie. Muchas gracias, queridos radio escuchas, por seguir con nosotros en nuestra estación. Y esperen a la próxima semana a otro invitado en La Historia con... Emiliano Zapata es nuestro siguiente invitado, quien es promotor de la justicia social, la lucha de clases, igualdad, democracia social y el respeto por los pueblos indígenas. Muy buenos días, radio escuchas. El día de hoy, 16 de octubre 1910, tengo el placer de realizar esta entrevista al señor Emiliano Zapata. Gracias, muy buenos días. Como invitado especial en nuestro programa La Historia con. Muchas gracias, señor, por darse el tiempo de estar aquí y charlar un poco con nosotros, permitiendo que el público lo conozca. Empecemos. ¿Dónde y cuándo nació? Nací en Nenecuilco, Morelos, el día 8 de agosto de 1879. ¿Cómo vivió su infancia? Vengo de una humilde familia campesina, con 6 hermanas y 3 hermanos, ocupando yo el 9º lugar entre mis hermanos, y mis padres fueron el señor Gabriel Zapata
y la señora Cleofa Salazar. Yo trabajé desde niño como peón, también en las parcelas, y tuve pocos estudios porque tuve que trabajar. A los 9 años presencié el despojo de tierras a campesinos por los ricos hacendados, cosa que me indignó mucho. Cuando escuché a mi padre decir que ya nada se podía hacer, le dije, ¿no se puede? Pues cuando yo crezca, haré que las devuelvan. ¿Cuál es su estado civil? Soltero, señor. ¿Cuál fue el hecho o suceso que lo hizo intervenir en esta lucha revolucionaria? Fueron las arbitrariedades que sufrió la gente humilde, campesina, al ser despojadas de sus tierras por los grandes latifundios o hacendados, quedando la pobre gente sin sus tierras para sus cultivos y crianzas de animales. ¿Cuáles son las características de la gente con la que luchan? Son gente humilde y trabajadora, pero sobre todo con sed de justicia y un coraje y agallas, luchando por un bienestar para ellos y sus familias, al ser despojados de sus pertenencias. Enseguida regresamos, vamos a una pausa comercial. Ahora toda la ropa se lava con Fab, la fragante espuma fabulosa que lava cualquier cosa. Compre Fab. Fab es blanco. Fab es puro. Fab es calidad. Con Fab no tiene que trabajar y Fab limpia y blanquea de verdad. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con nuestro invitado, el caudillo del sur, con esta amena entrevista. ¿Por qué se involucró con este tipo de gente? Yo creo que fue por la sed de justicia, por ver tantos atropellos que recibíamos, porque me incluyo entre la gente humilde, que quedamos sin nada, mientras que los ricos, amasando sus grandes fortunas, las cuales van creciendo gracias a los despojos que hacen a los campesinos. ¿Cuáles son sus ideales en esta revolución? Luchar por el derecho a la tierra de los campesinos e indígenas mexicanos. Procuraré que se les devuelva a cada quien sus tierras y que termine ya el crecimiento de hacendados y caciques, que los campesinos tengan que heredar a sus hijos, que hereden bienes como sus tierras, mas no que hereden deudas interminables. Cuéntenos una anécdota, señor. Como puedes ver, me gusta andar vestido de charro, y mi pasión está inclinada hacia los caballos. Los grandes hacendados quieren que trabaje con ellos, por mi habilidad de domar caballos. No tan lejos está Ignacio de la Torre, yerno del dictador y peor enemigo Porfirio Díaz, con el cual estuve trabajando. ¿Cómo ves? ¿Qué hace en su tiempo libre? Acudir a las fiestas pueblerinas, charrerías, peleas de gallos, jariperos, para lucir mis habilidades como todo un jinete, y la venta de ganado en las ferias. ¿Cuál es la frase o pensamiento que implementa en su vida? La tierra es para quien la trabaja. Eso quiere decir que defiendo en esta revolución el derecho de los campesinos a reclamar lo que era suyo sin explotar por ello. ¿Qué impacto cree que tengan sus ideales en un futuro en la sociedad mexicana? Lo que busco es que los mexicanos despierten, que no se dejen manipular por un mal gobierno, que hagan valer sus derechos. Por último, ¿algún mensaje a la sociedad mexicana que quiera decir? Que el pueblo unido nunca será vencido. Estamos luchando por un bien para el pueblo. No le quitamos nada a nadie, solo que nos devuelvan lo que es nuestro. Ya basta del dictador Díaz y de los ricos hacendados. Somos humildes, pero con coraje y valor saldremos adelante. Muchas gracias, queridos radioescuchas, por sintonizar esta su estación de radio. Y esperen la próxima semana a otro invitado en La Historia con...
Nuestro siguiente invitado es José Doroteo Arango Arámbula, más conocido por su seudónimo Francisco Villa, o el hipocorístico de este, Pancho Villa. Fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Muy buenos días a todos. Nos encontramos una vez más aquí en la más precisa 3.2. Hoy en el programa La Historia con nos encontramos con un héroe de la Revolución Mexicana. Se trata del señor José Doroteo, o como todos lo conocen, Francisco Villa, el revolucionario que lideró junto con Emiliano Zapata. Muy buenos días, señor Francisco. Realmente es un honor tenerlo aquí. Esperemos que nos pueda contestar algunas preguntas sobre su vida. Primero que nada, nos gustaría saber exactamente dónde y cuándo nació. Buenos días, es un placer estar con ustedes. Nací el 5 de junio de 1878 en La Coyotada. Ahora, cuénteme, ¿cómo fue que vivió su infancia? Desde niño trabajé duro cuidando ganado. Era muy serio y nunca obtuve educación. Recuerdo que viajaba mucho y también que nos cambiábamos a Río Grande, a la hacienda de los López Negrete. Señor Francisco, tengo entendido que ese no es su verdadero nombre. ¿Me puede explicar cuál es el verdadero y por qué fue que lo cambió? Mi nombre es Doroteo Arango Arámbula. Cambié mi nombre porque hubo un momento en el que decidí buscar trabajo. Para ese entonces ya tenía una orden de arresto y adopté el nombre de Pancho Villa, ya que es un nombre común y el apellido corresponde a mi abuelo Jesús Villa. ¿Me podría decir el motivo por el que fue encarcelado por primera vez? A causa de un pleito, él sacó armas, por lo que me acusaron de homicidio. Logré salir con la ayuda de Pablo Valenzuela. Él era un importante hacendado con el cual tenía una buena amistad. Supe que vivió en la sierra por casi 20 años. ¿Cómo fue que sucedió esto? Dígame, ¿en ese momento tuvo algún trabajo? Trabajé en una mina de parral y después aprendí el oficio de albañil. Ahora, me gustaría saber cómo es que usted llegó al movimiento revolucionario. Porque Abraham González me invitó a sumarme a la rebelión. Enseguida me uní a Madero en su lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Cuál fue el movimiento que dirigió? El movimiento villista. Estuvo a cargo de la División del Norte. ¿Me podría decir cómo era su relación con Carranza y Zapata? Con Carranza era muy unido, ya que los dos estábamos en contra del gobierno huertista. Nos separamos cuando tomé Zacatecas, pero en 1914 nos juntamos a firmar el Pacto de Torreón. Con Zapata nos unimos por un tiempo, pero terminamos separados por diferencia de ideales. Una de mis más grandes dudas es el por qué se rindió de la lucha. Me retiré cuando murió Carranza y subió al poder Adolfo de la Huerta. Me hicieron firmar un convenio de rendición. ¿Cómo fue su vida a partir de ese momento? Todo fue muy feliz en compañía de mi esposa y mis hijos. Reconstruí la hacienda y me encontraba más tranquilo. Muchas gracias, señor Francisco, por tomarse el tiempo de respondernos estas preguntas y conocerlo más sobre su persona. Espero vernos pronto. Y muchas gracias a ustedes por poner su atención. Como institución, me complace entrevistar al profesor Cristian Escobedo Torres, quien imparte la asignatura de Historia de México. Esta ocasión hablaremos acerca del trabajo y compromisos a los cuales se enfrentó para la realización de esta actividad. Buenos días, profesor. Buenos días, maestra. Profesor, ¿qué nos preparó para la clase de historia? El día de hoy tengo el gusto de presentar algo del trabajo que se lleva realizando con los alumnos del tercer grado de la Escuela Secundaria Rafael Ramírez, buscando despertar la creatividad, el juego y con ello se llegue a un aprendizaje más significativo y que a su vez echen una mirada al pasado para que conozcan un poco de cómo era el entretenimiento de sus padres y abuelos por medio de radionovelas, entrevistas a un personaje histórico, historieta y en este caso históricas. ¿Con qué objetivo realiza esta estrategia? Bueno, este tipo de actividades tiene el objetivo que el alumno haga uso de la tecnología
y creatividad y así desarrolle sus capacidades a realizar grandes proyectos. Y a nosotros como maestros, al experimentar con nuevas estrategias, cambiar la perspectiva del proceso enseñanza-aprendizaje, buscando siempre innovar para transformar. Profesor, ¿qué papel deja la creatividad y el aspecto lúdico en el trabajo a distancia? Es muy importante. Para realizar esta actividad conlleva un trabajo de investigación, interpretación del personaje, el cual muchas de las veces el alumno se apropia del mismo, poniendo un poquito de su esencia. Y esto ayuda a hacer un trabajo único e inigualable. Y para el docente, aprender del alumno, motivarse y seguir buscando herramientas metodológicas que permitan que el alumno explore y explote todo su talento y más en esta época de contingencia. Profesor, ¿qué reto implica esta nueva modalidad, el trabajo educativo para el maestro? Es un gran reto. Es por ello que nosotros como maestros siempre buscamos reflexionar, analizar y proponer nuevos retos, tanto para el alumno como para nosotros, que nos permitan aprender a ambos y que nos enriquezca, que nos acceda saber que dentro de nuestra mente existe mucha creatividad y que el único límite que nos impide a veces para crecer somos nosotros mismos, porque la capacidad y habilidad la tenemos todos, solo falta explotarla. Y le diría a maestra que como institución educativa siempre estamos pensando en darle algo diferente a los alumnos, que los ayude a crecer y sobre todo que tengan un trayecto formativo para dar buenos ciudadanos a nuestra sociedad. Que así sea, profe. Pues muchas gracias, profesor, por dejarnos entrevistarlo y esperamos, chicos, que disfruten la clase de historia que el maestro les prepara. Cada personaje fue pieza clave en el desarrollo de la Revolución Mexicana. Y en la convivencia familiar hay cosas por aprender y rescatar. Escuchemos esta plática para conocer los logros de esta gesta heroica. Hijo, ¿y cuáles fueron los logros de la Revolución? Pues, una gran parte de pobladores rurales ya contaban con la tierra que cultivaban. Gracias a esto, hubo un aumento de pequeños granjeros independientes. Nos dice que en 1915 se da como descanso el domingo, siendo este obligatorio, y solo con 8 horas de trabajo. Se reconoce el derecho de huelga y se dan a conocer las relaciones de trabajo, patrón y obrero. Todo esto en el año de 1916. En la Constitución de 1917 se estipuló la jornada de 8 horas como máximo, labores insalubres o peligrosos para las mujeres y jóvenes menores de 16 años. También produjo un cambio en la conciencia de la población. En ella se encontraron valores culturales europeos, en la que sobresalían las artes visuales, la arquitectura y pintura. En esta última encontramos a David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco, ya que ellos describen a campesinos que araban su propia tierra. Y no olvidemos al compositor Carlos Chávez. Las melodías se convierten en base de la música nacional. El trabajo realizado hoy es sin duda gracias al apoyo y liderazgo del profesor Jorge Luis Vázquez Valdés, director de la Escuela Secundaria Rafael Ramírez, y queremos cerrar con una última entrevista. Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos a través de una videoconferencia haciendo la entrevista al director de la Escuela Secundaria Rafael Ramírez, el maestro Jorge Luis Vázquez Valdés. Muy buenos días, maestro. Estamos viviendo una pandemia por el COVID-19. ¿Cómo ha impactado esto a su contexto escolar? No es novedad reconocer que la pandemia representa una amenaza para el avance de la educación, ya que de acuerdo a lo que hemos visto, uno de los impactos significativos es el cierre de las escuelas, que aunque hay aprendizajes en casa, no es lo mismo que estar en el aula.
Este cierre, aún con todas las medidas que las autoridades han tomado, provoca pérdidas en los aprendizajes, aumento en la deserción escolar y desigualdad. No todos tienen las condiciones para aprender desde el hogar. La escuela, de alguna forma, al menos en el aspecto educativo, compensa las carencias del hogar. Esperemos que todo esto pase pronto y volvamos a la nueva normalidad lo más pronto posible. ¿Cuáles son los retos y desafíos que enfrenta usted y su personal docente y cómo han logrado superarlo? Al principio, en el maestro había desconcierto y frustración. Hoy transitamos de una educación presencial a otra que plantea la enseñanza a distancia. Nos dimos cuenta que el proceso no fue sencillo, pero nos sobrepusimos. No estábamos preparados para el cambio, pero hoy nuestros maestros pueden contar historias de éxito. Si le pidieran 3 valores que le permitieran evolucionar en estos tiempos la educación a distancia, ¿cuáles serían y por qué? 3 valores fundamentales procuramos: excelencia, inclusión y equidad. Excelencia, porque a pesar de la difícil situación de los alumnos por cuestiones de conectividad, los maestros, bajo la premisa de calidad y eficiencia, aportan sus saberes y procuran el bienestar de la familia, sin menoscabo del proceso educativo, fortalecen los lazos de comunicación, convivencia y solidaridad entre la escuela, la familia y la sociedad. Inclusión, porque a partir de atender la educación regular, sumamos a todos los alumnos vulnerables o susceptibles de exclusión. Simplemente los atendemos a todos. Adaptamos los aprendizajes esperados y los procesos de evaluación a la capacidad del alumno. Y equidad, porque nuestra Constitución señala que todos los individuos somos iguales, portadores de derechos básicos fundamentales, en este caso la educación. La Secretaría de Educación de Tamaulipas procura y promueve un ambiente igualitario, sin distinción alguna, donde se practique la tolerancia y el respeto a la forma de ser y de pensar de quienes concurren a los centros escolares. Tiene como objetivo que los alumnos que se inscriban puedan permanecer y concluir satisfactoriamente su educación en un ambiente sano, de respeto y plena armonía. Muchas gracias, maestro, por brindarnos su tiempo para la realización de esta entrevista.